Agradecemos a Dios, hermanos, por este momento que nos permite nuevamente eh, tener la palabra de Dios en nuestra vida. Creemos que es un día especial para cada uno de nosotros. Cada día debe ser motivo de gratitud a nuestro Dios. Cada que nos despertemos debe haber un motivo de gratitud a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, nuevamente, muchas gracias, Padre, porque nuevamente es manifiesta tu poder, Señor, tu gracia sobre nosotros. Y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Que se cumpla tu propósito que traes, Señor, en tu palabra para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, quita, Señor, destruye, Señor, todo pensamiento ajeno a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Bien, hermanos, queremos empezar con la siguiente situación. Yo creo que todos en algún momento hemos recibido la noticia de reprobado, pues, reprobado en nuestro caminar, a lo mejor en la escuela. Ha habido lágrimas, ha habido dolor. Algunos por ahí probablemente les faltó un décimo, les faltó un punto por ahí. Y hubo lágrimas porque ese era o significaba pues el avanzar pues. Pero ha habido, yo creo que todos en algún momento, esa situación de sentirse o de estar en una situación de reprobado. Eso en la vida diaria y cómo ha dolido, hermanos, cómo duele cuando ves en la lista o te entregan el examen y no ha aprobado. No aprobaste, no la pasaste y te sientes mal porque a lo mejor hiciste algún esfuerzo por ahí y a lo mejor no lo suficiente para poder ser aprobados. Eso es en la vida diaria, hermanos, y nos duele fallar, nos duele estar reprobados cuando alguien o la persona que nos esté evaluando, ¿sabes qué? No la pasaste, estás reprobado. ¿Sí? Te faltó más, un poco más de desvelo probablemente, un poco más de ganas, de esfuerzo, de dedicación, de tiempo, pero te faltó. Y esa parte de nuestra vida, hermanos, todos en algún momento la hemos experimentado. A lo mejor no en la escuela, a lo mejor en la vida diaria, pero por ahí en algún momento, hermanos, lo hemos experimentado. A lo mejor te estuvieron enseñando algo y que al final pues sabes qué, no la pasaste, reprobaste. ¿Y cómo cuesta levantarse sobre eso, sobre estar en esa situación de reprobado? Empezar a levantarte para empezar nuevamente de un inicio, empezar a caminar. No es nada fácil. Muchas personas, hermanos, piensan que la prosperidad o el éxito consiste en tener poder, en tener una sólida situación económica, ¿no? Una base económica muy sólida, tener probablemente contactos políticos, tener una buena preparación, tener un buen puesto político o tener un buen puesto dentro del trabajo, ¿sí? Y nos afanamos por ser los mejores, por tener más, por adquirir más, ir acumulando más y olvidamos o desviamos nuestra misión de nuestra existencia. ¿A qué estamos aquí? ¿Por qué estamos? Si lo situamos aquí, vamos a ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos movió estar aquí? ¿Quién nos trajo el estar aquí? Y aún allá afuera en la tierra, hermanos, en nuestra existencia, gracias a Dios, tenemos la bendición de estar vivos. ¿Y por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra motivación o nuestro motivo de vivir? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos está manteniendo firmes? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con quién debes quedar bien? Y nos preocupamos muchas veces en lo que vamos realizando en nuestra vida diaria, nos vamos preocupando en quedar bien
con los demás, con los que sí nos están viendo, con el vecino que nos está viendo, con el amigo, con el hermano, con el familiar, con el jefe de trabajo, con el político, con las autoridades, y nos preocupamos por quedar bien con ellos. Nos afanamos por quedar bien con ellos. Luchamos por quedar bien con ellos. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Qué nos mueve a estar aquí? Y si lo enfocamos aquí en la iglesia, hermanos, ¿qué nos mueve? Bájelo a su persona. O sea, ¿qué me mueve estar aquí hoy? ¿Qué es lo que me movió? ¿Qué me trajo? Dice la palabra de Dios que Él produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. No es tu voluntad. No viniste aquí, o sea, porque quisiste hacerlo, porque te sientes mejor, porque te sientes superior. No, por la voluntad de Dios. Él es el que produce en nosotros el hacer, ¿sí? El querer, pero por su buena voluntad, por su buena voluntad. Dice que muchas son las misericordias de Dios, porque si no, hermanos, estaríamos ya acabados. El principio, hermanos, del principio, ahora sí. Todos empezamos una carrera cristiana, unos antes, otros después. Llevamos algunos años, unos, otros acaban de iniciar, pero vamos sobre una carrera. La estamos corriendo todos. Iniciamos, pero el principio, hermanos, el principio debe de estar ahí siempre en nuestra vida. Debe de estar recordado siempre en nosotros. Dice Josué 1:8, nunca, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que dice, de día y de noche vas a ¿qué? Meditar en él, vas a estudiar en él, vas a pensar en él, lo vas a estar pensando de día y de noche, vas a estar alimentando tu vida de día y de noche. Ese es el principio, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Para qué? El por qué. Para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este es el principio cristiano, hermanos. Este es el principio de una buena vida. Este es el principio para tener éxito. Si no ha habido éxito en nuestra vida, hermanos, y hemos salido reprobados, tenemos que regresar a este principio. Dice, nunca. ¿Cuántas veces en la semana, hermanos, y vamos a bajarlo así, cuántas veces en la semana abrimos la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces leímos a lo mejor un verso, a lo mejor un capítulo, a lo mejor un libro en la semana? Dice la palabra de este principio, hermanos, nunca se apartará de tu boca, estará ahí, estará esa palabra ahí, ¿sí? Vas a meditar en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo, dice lo que en él está escrito. Dice para que lo guardes, pero dice para que lo hagas. No nada más lo vas a guardar, no nada más te vas a llenar de palabra, te vas a engordar de palabra, no. Dice para que la hagas, la cumplas, la vivas. Y si entonces prosperará tu camino y todo, dice, te saldrá bien. Y si quisiéramos terminar más hasta aquí, con esto nos diríamos, hermanos, el principio del principio. ¿Aprobados? Hasta aquí, hermanos, hemos sido aprobados delante de Dios. ¿Le ha agradado a Dios hasta nuestro caminar hasta hoy en día? ¿Dios ha aprobado eso? ¿Lo que ha hecho en la semana? La presencia de Dios, hermanos, es bien importante. Dice que el amor de Dios, hermanos, o la presencia de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, debe de atravesar, debe de cruzar, ¿sí? Debe de penetrar, dice, nuestras vidas al grado, dice, que sea inundado, o sea, en mi ser. Esa palabra, o sea, que yo lea, que yo tenga, que yo recuerde, dice, debe de permanecer, debe inundar mi vida. ¿Por qué? Hermanos, la vida de una persona que conocimos, trabajaba en una de las fábricas aquí en Atlacomulco, hacían sustancias químicas para chocolate. Todo el tiempo, los años que estuvo esta persona,
poco a poco se fue impregnando del olor, ¿sí?, de esas sustancias. Olía a chocolate, olía a fresa. Te acercabas a esta persona y olía eso. Pero porque día con día, hermanos, estando cerca de esas sustancias, se fue impregnando en su vida. La palabra de Dios, hermanos, debe estar en nosotros impregnada, para que de nosotros, hermanos, cuando nos acercamos a los demás, debe salir la palabra de Dios. Debe salir la palabra de Dios. La gente puede detectar o debe de detectar la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. El amor, hermosa, de Dios debe atravesar eso, al grado de que todo lo que hagamos, hermanos, sea para la gloria de Dios. Yo estoy a un lado de eso. Mi vida no es el centro, hermanos. Mi vida, hermanos, en donde yo me pare, no es el centro del universo, no es el centro de la tierra, no es el centro de donde yo estoy. Es importantísimo, sí, pero el centro de todo, hermanos, es Dios. Por eso la presencia de Dios, hermanos, la gloria de Dios en nosotros, ¿sí?, debe de impregnarse para que pueda salir, para que todo cuanto lo que yo haga debe ser para la gloria de Dios, debe ser para honrar el nombre de Dios. ¿Cuántas acciones hicimos en la semana? Muchísimas. ¿Cuántas de esas glorificaron a Dios? ¿Cuántas de esas acciones glorificaron, honraron, le dieron la exaltación a Dios de todo aquello que hicimos? O sea que si yo no lo hice, ¿qué pasa, hermanos? Es el otro lado, quedé reprobado. No estoy aprobado. Todo cuanto hagamos, dice, es para la gloria de Dios. Este principio no debe estar en nosotros, basado ahí en Josué 1:8. Todo cuanto hagamos, hermanos, debe glorificar el nombre de Dios. Debe de poner en alto el nombre de Dios. Y solamente piense en una actividad que hizo en la semana. Una solamente. Piense en esa actividad sobresaliente o no sobresaliente. Pero fue una actividad y que debió haberse realizado para honrar el nombre de Dios. Cuando leemos este principio de Josué 1:8, hermanos, está escrito, está dirigido, esta palabra, este verso, este principio, está dirigido, hermanos, para la gente que tiene el conocimiento de la palabra, para los hijos de Dios. No es para un inconverso, es para los hijos de Dios. Por eso dice, inicia, nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca. ¿Quieres que te vaya bien? No apartes de tu boca este libro. Guárdala, pero hazla. Viva en tu vida. Esto que realizo, esto que hago al día, o el día con día, esto que yo estoy realizando, es para darle gloria a Dios, exalta el nombre de Dios. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo voy a glorificar a Dios? ¿Cómo voy a poner en alto el nombre de Dios? Si no me impregno de la palabra, si no entra la palabra en mi ser, ¿cómo va a salir esa palabra? Yo le decía a los niños en la escuela, cuando se les salía 2 que 3 palabras bien buenas, hijo, o sea, lo que salió es lo que entró un día a tu vida. Un día entró esa palabra, ahora lo está sacando. Entonces, vamos a, en ese sentido, cuando yo voy a la palabra, hermanos, y la estoy meditando, dice, de día y de noche, la estoy estudiando de día y de noche, va a salir la palabra de Dios, no va a salir mi pensamiento, no va a salir mi sentir, no va a salir mi voluntad, va a salir la palabra de Dios en mí, en todo. La palabra de Dios nos lleva, hermanos. Hay un conflicto, o sea, que se da, hermanos, ahí en el libro en una de las cartas de 1 de Corintios 10:31, que ese es el sentir de aquí, hermanos.
o es la base, el seguimiento de aquí. 1 Corintios 10:31. Si bien había un conflicto cultural en ese tiempo de esta iglesia, con una sociedad corrompida, una sociedad mal, y hermanos, qué tan diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Es la misma, hermanos. Es la misma que estaba corrompida, es la misma que hoy en día está corrompida. Pero no nos vamos a detener en ese conflicto, hermanos. Dice esto, si pues comes, dice, o bebes, o haces otra cosa, dice, hacedlo todo, ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Por pequeña que sea la cosa que tú hagas, hermanos, por muy sencilla que tú hagas, que le quieras decir, es que esta es una pequeñez, esta no tiene ni sentido, en esta cosa nadie se va a dar cuenta. Por muy pequeña que sea, hermanos, o por muy grande que tú le quieras denominar lo que estás haciendo, dice la palabra que si tú comes, o tú bebes, o haces cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No es para tu gloria, no es para que tú te sientas mejor, no es para que te levantes el cuello, no es para que te reconozcan a ti, no. Dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y empieza, hermanos, en nuestro caminar hacia la meta, ¿sí? Hay un hombre que habla de esto, ¿sí? Empezamos a caminar hacia la meta, pero todo, dice, lo que comamos, todo lo que bebamos, dice, o cualquier cosa que realicemos, hazlo para la gloria de Dios, no para tu beneficio. Cuando tú recibes, sí, como persona, cuando tú recibes el halago de los demás, cuando tú esperas el halago de los demás, Dios te quita esa bendición, Dios te quita ese reconocimiento. Porque todo es para Dios, todo reconocimiento es para Dios. Todo lo que tú realices, por pequeño o grande o simple que tú creas que es, hazlo todo para la gloria de Dios. Ahora sí, de todo lo que hicimos en la semana, hablamos de 7 días, de todo lo que hicimos. Yo decía, piensen en una actividad solamente. ¿Fue dado para la gloria de Dios? ¿O fue reconocimiento para ti? Oye, eres excelente, eres el mejor, eres lo máximo. Oye, sin ti nadie lo puede hacer. Recibes flores y Dios te las quita después. Esto cuando encontramos este principio, hermanos, dice, hazlo todo. Todo lo que tengas que hacer. No nos da, hermanos, no nos da salida, no nos da otra opción. Solamente dice, todo lo que tú hagas, por muy simple que sea o por muy grande, dice, debes realizarlo para la gloria de Dios. El reconocimiento es para Dios, no es para ti. Cuando encontramos, hermanos, ahí en la palabra de Dios, que Jesús, dice, es el pan de vida, que Jesús es el agua viva, dice, si vas a mí, dice, no vas a tener hambre. Si vienes a mí y crees en mí, no vas a tener sed. Entonces, ¿qué nos estamos alimentando? Hay mucha, hermanos, insatisfacción en el hombre de hoy en día, y aún en los cristianos, hermanos, hay mucha insatisfacción. ¿Sí? No estamos satisfechos. Queremos más aún así. Buscamos más. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra prioridad, nuestro fin? Decíamos. ¿Qué perseguimos? Hermanos, menciona la palabra de hermanos aquí cuando habla, si comes o bebes. El pan y el agua, vital para el ser humano. Pero esto pasado, hermanos, a la vida cristiana, Jesús dice es el pan de vida. Ahí en Juan 6, versos 26, 27, el 32 lo menciona, el 33 menciona sobre esto. Y el versículo 35 de Juan capítulo 6 dice que Él es el pan de vida. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿estamos consumiendo pan?
ese pan de la que habla la palabra de Dios, ese pan de la que habla, dice, no te olvides de la palabra, medita en ella de día y de noche. Lo estás consumiendo, estás comiendo palabra de Dios, estás nutrido. Cuando una persona está desnutrida, hermanos, se enfrenta a situaciones de salud muy severas. Y cualquier enfermedad, o sea, va a llegar fuerte, hermanos, y lo va a tirar. Lo mismo pasa, hermanos, en el cristianismo. Si tú no estás alimentando tu vida con la palabra, estás desnutrido. Y cualquier adversidad que llegue a tu vida, te va a tirar. Dice en esos versos de Juan 6, el verso 26, 27, el 32 y el 33, y lo termina en el 35. Dice, el que a mí viene, dice, se va a alimentar de ese pan que Dios ha mandado, que el Padre lo ha mandado. El que en mí cree, dice, va a consumir agua viva que no va a terminarse, va a ser saciado. Ahora la pregunta, hermanos, ¿tienes hambre? ¿Te produce hambre la palabra de Dios? Yo les decía hace unos días, hermanos, si fuese, hermanos, el tener que cargar una mochila y venir todos los domingos y la lleno para que me aguante 8 días o me aguante 15 días o me aguante un mes, cuando me vuelva a presentar, hermanos, se acabaría. Porque saliendo de esa puerta, hermanos, se termina. ¿Tienes hambre de qué? ¿Tienes sed de qué tienes sed? Mucha gente, hermanos, tiene sed de triunfo. Mucha gente tiene mucha sed de escalar puestos públicos. Tiene sed, sí, de alcanzar buenos puestos. Tiene sed de ser reconocido, de ser aceptado, porque se sienten mal si no son aceptados. Se sienten incómodos si no son reconocidos. Se sienten mal si la gente no le reconoce lo que hace. Pero mal, reprobado de parte de Dios. ¿Tienes hambre de qué? Hermanos, nuestra oración a Dios debe ser que produzca en nosotros hambre y sed de su palabra. Esa es la que debe de prevalecer en nosotros. Dice, ustedes me buscan, dice el Señor Jesús. ¿Me buscan por qué? Porque son saciados en el hambre, en la comida. Pero busquen la comida, o sea, que no se echa a perder, que no se termina. Esa palabra, búsquenla, dice. En ella sí piensen, busquen la palabra. Dice, porque me buscas. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué buscas a Dios y para qué lo buscas? Dices amarle, pero no le obedeces. Dices seguirle, pero caminas lejos como Pedro lo hizo. Pedro decía amar a su Señor, decía dar su vida por su Señor. Pero ¿qué hizo cuando llegó la prueba, hermanos? Empezó a caminar de lejos. Y muchas ocasiones, hermanos, decimos amar a Dios y caminamos de lejos. Decimos seguir a Dios y caminamos de lejos. Decimos estar con Dios y estamos lejos de Él. Dices buscarle para hacer su voluntad, pero terminas haciendo tu voluntad. Terminas realizando tu regalada gana. No haces la voluntad de Dios y te escudas en que no, es que no debe ser de esa manera, pero terminas haciendo tu voluntad y no la voluntad de tu Señor. Decíamos que hay un hombre más que experimenta esto. Dice el apóstol Pablo, hermanos, experimenta este tipo de situaciones. Dice, no que lo haya alcanzado, es Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado. Decíamos, empezamos una carrera, todos vamos avanzando, unos atrás, otros adelante, otros a un lado en esa carrera. Pero dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberla alcanzado ya, no lo he alcanzado. Y si nos quisiéramos medir a la altura de Pablo, hermano, de este apóstol, de este siervo de Dios,
no le llegamos ni a los talones, hermanos. Si a Jesús no le llegamos, mucho menos a Pablo, tampoco, hermanos. No podemos llegar lo que él hizo. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto habla, hermanos, de que en el cristianismo, hermanos, no hay perfección. Si vamos avanzando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, hermanos, de que somos barro, sí, y de que el alfarero es nuestro Dios? Nos va moldeando, vamos avanzando. Y a veces queremos cortar los procesos nosotros. Nos sentimos tan buenos, tan mejores que los demás, que queremos cortar los procesos de Dios. Y Dios lo que empieza, hermanos, déjeme decirle, aunque quieras romperlo, Dios lo que empieza, lo termina. Si Dios ya empezó un proceso contigo y te va a tener que quebrantar, lo va a hacer. Y vas a tener que derramar lágrimas, lo vas a hacer. Porque Dios lo que empieza, hermanos, lo termina. No es como nosotros. Nosotros cuando ya no aguantamos, hermanos, empezamos a retirarnos. Nos hacemos a un lado o nos vamos para atrás y no seguimos avanzando. Lo que Dios empieza, hermanos, lo termina. Y eso es lo grande de Dios. Es lo maravilloso de Dios. Que lo que Dios ya empezó en mí y en usted, lo va a terminar. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Dice, sino que prosigo por si logro, dice, asir, o alcanzar aquello, dice, por lo cual fui asido o alcanzado por Cristo. Yo no pretendo haberlo alcanzado, y nadie de nosotros, hermanos, lo ha alcanzado. Pero sí nuestra meta debe ser esa, esforzarnos por alcanzarlo. Cuando uno inicia una carrera, hermanos, yo creo que muchos de nosotros habremos corrido por ahí en algún evento atlético y nos paramos, hermanos, ahí en la línea de salida, hermanos. ¿A dónde mirábamos? Mirábamos la meta, hermanos. Allá va a llegar, son 100, son 400 metros, son 800, 5,000 metros, 10,000, 21, 42 kilómetros. Mirábamos la meta. Dice el apóstol Pablo, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Dice, pero eso yo prosigo, dice, para lograr alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Usted ha sido alcanzado con un propósito. Su vida, hermanos, ha sido tocada con un propósito. No estamos por casualidad aquí. Dios nos ha traído. Dios tiene un fin, un propósito en nuestra vida. Por eso, hermanos, dice el apóstol, yo no pretendo ya haber alcanzado esto. Dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Normalmente, hermanos, decíamos, yo me pongo en la línea de salida y miro la meta. Mucha gente se ha detenido en el camino, se ha regresado, se ha quedado, ha parado. Pero dice el apóstol Pablo, hermano, porque empieza a mirar, oye, ya recorrí tanto, ya avancé, pero no he logrado llegar a la meta. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué nos detiene, hermanos? ¿Sabían que muchas de las cosas que nos detienen para seguir avanzando son las cosas de atrás? Nos van deteniendo. ¿Se acuerdan qué le dijo cuando estaba platicando el Señor Jesús con Pedro? Estaba cerca, dice el discípulo amado. ¿Qué le dijo Pedro, hermanos? A Jesús. Oye, Señor, ¿y este qué? ¿Qué con este? Tú me estás pidiendo y me estás preguntando que si yo te amo. Y yo te dije que sí. Y tú sabes que te amo. Y me vuelves a preguntar, ¿me amas? Y yo te vuelvo a contestar que sí. Y me vuelves a preguntar, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro se dio cuenta de que estaba ahí cerca de ellos, ese discípulo amado. Y él se pregunta, bueno, Señor, a mí me estás preguntando todo esto, a mí. Y dice, pero ¿qué con este? Y el Señor le dice, bueno, ¿qué a ti? ¿Qué a ti?
¿qué te importa a ti? O sea, si se va a quedar hasta que yo quiera, cuando yo quiera, si va a avanzar o no avanzar, porque yo decido, o sea, ¿qué a ti? Nos detienen, hermanos, a las cosas de atrás. No avanzamos porque las cosas de atrás que cargamos, que vamos dejando, hermanos, nos van deteniendo. Dice la palabra de Dios, dice que el que agarra la mancera, el que agarra la yunta, dice, sí, para trabajar el arado, y el que lo agarra, dice, y mira hacia atrás, ¿qué va a pasar, hermanos? Si sigue avanzando la yunta de reses o de caballos. Si yo lo voy agarrando, hermanos, aquí el arado y volteo para atrás, ¿qué va a pasar? Me voy a ir chueco. En mi línea, antes había un rayador, ¿sí? Ahorita hay tractores y de precisión y todo eso, pero antes había un rayador. Tenían que fijarse su meta, dónde tenían que llegar, dónde empezaban y a dónde llegar. Pero el que dice la palabra de Dios que el que agarra, sí, ese arado, dice, y alcanza a mirar hacia atrás o quiere mirar hacia atrás para ver cómo va, dice, no es digno de mí. No puede ser. Porque desvía su camino, desvía su meta, desvía su propósito, desvía su visión, desvía su misión. ¿Qué nos va deteniendo atrás? Todo, hermanos, a lo que queda atrás, hermanos, a veces nos detiene. Pedro le dijo, Señor, yo avanzo si este avanza. Yo lo hago si este lo hace. Dice el Señor, ¿qué a ti? A ti no te interesa, a ti no te importa lo que yo haga con él. Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Nos detiene lo de atrás, hermanos. Lo que los demás hagan, lo que los demás avancen, nos va deteniendo nosotros, hermanos. Lo que dejamos, dice, es que yo hice lo mejor. Esos años fueron los maravillosos. Y ahí nos quedamos en eso que hicimos. Y dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta. Yo me olvido de eso que hice atrás. Tienes que aprender a olvidar lo que hiciste atrás. No le puedes añadir, no le puedes quitar. Lo que hiciste en aquellos años, no le puedes añadir nada. Déjalo ahí atrás. Queda en el pasado. Pertenece al pasado. Él seguía con su mirada a la meta, al premio supremo, dice, del llamamiento de Dios, no su llamamiento personal. Este hombre, hermanos, presenta perseverancia, el apóstol Pablo, una perseverancia indiscutible, presenta fidelidad, este hombre, presenta firmeza, y hasta aquí, hermanos, este hombre había sido aprobado delante de Dios. Había sido aprobado. Siempre mirando al frente, este hombre, siempre concentrado en su meta, seguía avanzando. Y se olvidando de lo que queda atrás. ¿Qué tienes que dejar atrás? A veces las ofensas no te dejan avanzar. A veces tus heridas de atrás no te dejan avanzar. A veces los recuerdos que tienes ahí atrás, ¿sí? No te dejan avanzar. A veces tus fracasos no te permiten avanzar. Tienes que dejar todo atrás. Eso tú no lo puedes mover. No le puedes añadir ni quitar. Dice Lucas 9:62, ya lo decíamos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. No eres apto. Si empiezas a mirar lo que has dejado atrás, déjame decirle que no eres apto. Y tienes que replantear tu vida. Hermanos, las experiencias que hayamos tenido, hermanos, atrás, no tiene que ser en vano. Debe ser un motivo de enseñanza. Debe ser un motivo de aprendizaje. Para que cuando yo experimente otra adelante en el camino, me sirva. Lo utilice. Si lo que tú haces depende de mirar atrás,
mirar a otros, no es correcto y no eres apto. Replantea tu vida. Tienes que replantear tu vida. Porque hasta aquí, hasta donde vas, déjeme decirle que estarías reprobado. En 2 Timoteo 2:15 entra esta parte fuerte en nuestra vida, hermanos. 2 Timoteo 2:15, la carta que Pablo escribe a Timoteo, dice, hermanos, la palabra, procura, dice, ¿cómo dice? Con diligencia. ¿Qué? Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo te vas a presentar? Aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muchos le oíamos, hermanos, los que estuvimos en la escuela, le oíamos a lo mejor en el examen escrito, pues era más tolerable, pues uno lo asimilaba. A muchos nos temblaba a lo mejor el examen oral, la exposición de un tema, de una tesis, por ejemplo, de un proyecto, exponerlo, nos temblaba porque enfrente teníamos a los que estaban evaluando y al final nos decían, aprobado, o eres suficiente. Pero cuando escuchábamos que fulano de tal fue insuficiente, fue reprobado, ¿sí? No aprobó, nos temblaba y nos sacudía. Pero aquí la palabra nos dice, cuando tú te presentes delante de Dios, podríamos pensar, bueno, es que todavía falta mucho para que yo llegue a la presencia de Dios. No, hermanos, cada día que usted se despierta, cada día que nos levantamos, nos presentamos delante de Dios. O muchas ocasiones, hermanos, nos levantamos y ni a Dios le dijimos, oye Dios, al rato te veo. Dice, procura con diligencia, con responsabilidad, presentarte a Dios, dice, aprobado. Mi pensar, hermanos, mi sentir, ese pensamiento, hermanos, en mi vida, cada mañana que yo me levante, hermanos, cuando yo voy delante de Dios, yo tengo que estar preocupado. O en la noche antes de irme a dormir, ya acabaron 20 y tantas horas ahí trabajando a lo mejor, y llega la hora de dormir, yo tengo que presentarme delante de mi Dios. Y Dios, aprobé este día. Ahorita llevamos, hermanos, a mediodía. Está siendo aprobado por Dios tu actividad que has hecho de aquí hasta ahorita. Puedes presentarte y decirle a Dios, oye Dios, aquí estoy. No tengo nada de qué avergonzarme, porque lo que me pediste lo hice. Y cuando habla la palabra de Dios de que dice, bueno, al que te pide que lleve su carga una milla, ¿qué dice? Ve con él otra más. Esto era por lo que había el contexto, o sea, entre los romanos y los judíos, que tenían la obligación los judíos de llevarle su carga. Pero esto va más allá todavía. Tienes que ir más allá. Procura, dice, con responsabilidad, que cuando te presentes delante de Dios, tú no tengas de qué avergonzarte. Dice que por las misericordias de Dios, dice, no hemos sido consumidos. ¿Qué pasaba, hermanos, cuando los sacerdotes entraban a la presencia, al lugar santísimo? ¿Qué pasaba, hermanos? Si estaban mal, morían. No eran aprobados delante de Dios. Gracias a Dios, hermanos, nos libramos de esa. Con la presencia de Cristo en nuestras vidas, hermanos, con la presencia de Cristo en la tierra, nos hemos librado de todo eso. Pero eso no quita, hermanos, de que yo asuma mi responsabilidad, de que cada vez que yo me presente delante de Dios, cuando usted se presenta a hacer algo para Dios, usted está siendo evaluado. Como obrero, dice, que no tiene de qué avergonzarse. Todo cuanto tú hagas, ¿está siendo aprobado o reprobado? ¿Cuántos puntos habremos llevado, hermanos, ahorita? ¿Cuántas actividades
creen que hemos realizado, hermanos, desde que nos levantamos, desde que despertamos, hermanos, hasta hoy, hasta estos momentos? ¿Cuántas actividades, cuántas decisiones tomamos? ¿Cuántas decisiones tomamos que fueron relevantes o no fueron, amor, relevantes en tu vida? Amor, te importó poco. Amor, pensaste que eso a Dios no le interesa y lo dejaste a un lado. Pero déjame decirte, cuando se dice a los jóvenes, dice ahí la palabra de Dios: haz tú todo lo que tú quieras, vive tu juventud, pero sepa que sobre todas estas cosas, dice, Dios te va a juzgar. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Al fin de cuentas, dice, Dios te va a juzgar. Tenemos que esforzarnos por presentarnos a Dios aprobados. Debe haber una tremenda preocupación en nuestra vida. Tremenda, hermanos. Si te vale poco, hermanos, si es de poco valor, si no te interesa, si no te preocupa, hermanos, Dios trabaja, dice, muchas veces Dios, habiendo hablado, dice, muchas veces, dice, y de muchas maneras. Dios no te habla de una sola manera. Al hombre Dios nunca le habla de una sola manera. Una de las maneras que Dios utiliza es esta, la palabra. La otra dice, ¿qué le dijo cuando habla del rico? Sí, y Lázaro. Dice, a los profetas allá lo tienen, que los escuchen. Esa es la otra manera que Dios utiliza. Las circunstancias que puedas experimentar, esa es otra manera. Pero a veces puede pasar una situación de enseñanza y aprendizaje, y puede pasar otra y no la aprendimos, y puede pasar otra y no la hemos aprendido, y puede pasar otra y no la hemos aprendido. Dios ha sido tolerante. Dice que las misericordias de Dios han sido suficientes. Porque si no, hermanos, estaríamos destruidos. Tienes que hacer todo lo posible, porque todo lo que tú hagas debe agradar a Dios y debe ser aprobado por Dios. Por pequeña que sea la cosa, o por muy grande o por muy simple, todo cuanto tú hagas debe agradar a Dios. Y decíamos del otro lado, si Dios ya te lo encargó, si Dios ya te lo dejó, si Dios ya dijo, sabes que esto es lo que vas a hacer. Se siente uno mal, hermanos, cuando Dios ya te dijo, sabes qué, vas a hacer esto. Y no es de que la Virgen te habló y ya escuchaste. No, hermanos, Dios te habla de diferentes maneras. Y a veces no lo queremos entender. En varias ocasiones, 2, 3 ocasiones por ahí, Dios puso en mi corazón visitar a unas personas que estaban enfermas. Y por la desidia, o por no querer dejar el trabajo, o por no querer ceder tiempo, se fueron, murieron. Y qué pesar, porque Dios había puesto eso en mi corazón, el tener que visitar, y no lo hice. Y ese remordimiento, hermanos, no se va así de fácil. Siempre las cosas que Dios te pone para que lo hagas, hazlo, dice, según qué, tus fuerzas. O sea, cuando estás vivo, si Dios te pone a hacer algo en tu mente y en tu corazón, no dudes en hacerlo. Y no le pongas pretexto atrás diciendo, bueno, Señor, lo va a hacer. Porque Dios no trabaja así. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Pesa cuando uno escucha esta parte, hermanos. Procurar hacer lo posible, porque yo tengo mi máxima preocupación es quedar bien con mi Dios. Esta es la línea que Dios trabaja, hermanos, la línea vertical. Nunca es esto, hermanos. Esto es el resultado. Dios siempre baja en esta dirección lo que Él quiere que tú hagas, para que después puedas trabajar esta línea. A veces queremos quedar bien primero aquí abajo, hermanos, con todo o con medio mundo,
y luego pues Dios a ver si me apruebas, ¿no? Dios no trabaja así. Tu máxima preocupación, ¿sí? Tu máxima preocupación es ganarte la aprobación de Dios. Y piense en esa actividad que a lo mejor fue muy pequeña o fue muy grande, pero Dios te lo puso, porque dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué, hermanos? Debe ser nuestra máxima preocupación, porque ninguno, dice, de nosotros vive para sí. ¿Tú vives para ti? ¿Qué le vas a añadir a tu vida? Ninguno de nosotros, Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Quien viva para ganar su vida, dice la palabra, lo va a perder. Si tú procuras acumular riqueza, acumular poder, acumular posesión, avanzar o escalar humanamente, tu vida la vas a perder. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno, dice, muere para sí. Tú no vas a morir para ti. Tú no vas a vivir para ti. Estamos para vivir por Cristo, por Dios y para Dios. Esa es nuestra existencia. Ese es el fin de estar aquí, hermanos. A eso venimos, a darle gloria a Dios, a reconocer que mi vida depende de Dios, no depende de mí, no depende de lo que yo acumule como hombre. Hermanos, allá en la presencia de Dios te vas a presentar sin títulos, no te vas a llevar tus casas, tus autos se van a quedar aquí, vas a llegar vacío. La gloria es de Dios, a Dios le pertenece todo, no te llevas nada. Por eso tu máxima preocupación es procurar ser lo posible de que seas aprobado por Dios. Podrás levantarte ahorita y decir, yo creo que soy aprobado por Dios. Hasta ahorita lo que me ha entregado. Dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si en lo poco que Dios te ha puesto a ti, no has sido fiel, si en lo mínimo que Dios te ha puesto que hagas, no has sido fiel, has sido un irresponsable, Dios te lo va a demandar. Tarde o temprano, Dios te lo va a demandar. Dios no trabaja así como lo pensamos nosotros. Nadie vive para sí. ¿Estás procurando vivir para ti? ¿Procurar tu salud para ti? ¿Estar bien por ti o para ti? No, hermanos. Tú vives para Dios. Y si vivimos, dice, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y ya sea que vivamos o qué, o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor, no eres de nadie más. ¿Qué tenemos, hermanos? Hay un canto que dice, somos polvo, dice, y nada más. ¿Qué nos llevamos? ¿Cuántos títulos tienes ahorita? Nos preocupa, hermanos, quedar bien con Dios. Te lastima, hermanos, al grado, o sea, de lastimar tu corazón, de quebrantarte, de que lo que tú hagas, por sencillo que Dios te lo ponga, quedar bien con Él, ser aprobado por Dios. Dice que todo lo que tú hagas, si tú comes o tú bebes, dice, o haces cualquier otra cosa, dice, hazlo para la gloria de Dios, no para tu gloria. Te debe de preocupar eso. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo leemos, hermanos, y lo volvemos a releer, y nos lo hemos aprendido de memoria, y decimos, aleluya a Dios, con Cristo estoy crucificado. Pero cuando decimos realmente amar a Dios, Dios, yo te amo, yo te sigo, yo busco hacer tu voluntad, no me obedeces, dice el Señor. No me cumples, dice el Señor. Caminas de lejos, me sigues de lejos. ¿Dónde estás? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, dice. O sea, ya no debe estar. Si todavía está mi carnalidad y sobresale, y solamente a veces decimos, es que es mi carácter, así soy yo. Y todavía se le ocurre a uno que a otra persona, es que así somos los Pérez. Se nos salen los Pérez. ¿Qué eres? Nada.
No eres absolutamente nada, eres polvo y nada más. Y delante de Dios sigue siendo polvo y nada más. Y la honra y la gloria de Dios, hermanos, te lo va a dar de acuerdo a tu obediencia, de acuerdo a tu responsabilidad que hayas asumido. ¿Le cumpliste a Dios? Si yo les digo, levanten la mano todos los que aman a Dios, amén, aleluya, la levantamos. Los que buscan a Dios, aleluya, aquí estamos. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la orden de Dios, hijo, haz esto. Oye, hijo, te encargo esto. Oye, visita a esta persona. Asiste a esta persona. Apoya a esta persona. Estamos siendo reprobados de parte de Dios. Duele decir lo que estamos siendo reprobados delante de Dios. Si en lo poco que Dios nos ha encargado no hemos sido fieles, tenemos la responsabilidad de seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Piensa siempre en que lo que hagas tiene que glorificar a Dios. Tu vida tiene que tener propósito definido, con una meta bien definida, porque tiene que glorificar el nombre de Dios. Fuiste alcanzado hasta aquí, hasta hoy en día, por la gracia de Dios, porque te alcanzó con un propósito. No estás de paso aquí, si no estás en balde aquí, tienes un propósito. Debes de procurar siempre ser aprobado de parte de Dios. Esfuérzate porque tus acciones sean aprobadas por parte de Dios. No que el hombre te reconozca, no que la sociedad te reconozca, que Dios te reconozca. Debes amar a Dios y debes amar a los demás. Decimos, Dios, yo te amo, Dios. Papito, te amo. Padre, te amo. Pero no amamos a los demás. Todo nuestro comportamiento, dice, hagamos lo que hagamos, debe ser para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando por amor a Él dejamos nuestros derechos y nuestras libertades, hermanos. Glorificamos a Dios cuando por amor a Él dejamos nuestros derechos y libertades. ¿Cuántos derechos tenemos aquí, hermanos? Humanamente, familiarmente, socialmente. Tenemos muchos derechos, pero los derechos vienen con las responsabilidades. Y dice, hermanos, glorifica a Dios, ¿sí? Dejando tus derechos y tus libertades. No te debes a ti. Todo lo que hagas no es para ti. No te debes a ti. Tus derechos y tus libertades tienen que dejarse a un lado. Y tiene que buscar el mejorar para los demás. Dice, glorificamos a Dios cuando por amor a Él dejamos nuestros derechos y libertades para hacer aquello. Dice, para hacer aquello que es mejor para nosotros. Repito, hermanos. Glorificamos a Dios, le damos el reconocimiento, ¿sí? Por amor a Él, ¿sí? Cuando dejamos nuestros derechos y nuestras libertades para hacer aquello que es mejor para nosotros. Porque ahí manifestamos el amor a los demás. Si yo te pregunto, ¿cómo manifiestas el amor a Dios? No, yo voy al templo, yo acudo a los cultos, yo leo la palabra, yo oro. ¿Y los demás? La manifestación del amor de Dios, hermanos, es con los demás. Con estos que estamos aquí, pero con los que estamos allá afuera. Usa tu libertad para buscar el mayor bien espiritual de los demás. Tienes que buscar eso. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios implica negarte a ti mismo. Dice, niégate cada día. Toma tu cruz y
Sigue. Implica sacrificio. No hay ninguna cosa, hermanos, tan pequeña en nuestra vida que tenga que ser dirigido para glorificar a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Dios te está invitando a que replantees tu vida hoy. Dios te invita a que replantees eso que en algún momento, amor, se desvió porque procurabas o buscabas tu bienestar. Dios quiere que todo lo que tú hagas, por muy pequeño que sea, le des la honra, lo respetes a Él, le obedezcas a Él. Él sea puesto en alto por eso que tú hagas. Por eso hoy Dios te invita a que replantees tu vida, replantees tus hechos, tus acciones, todo cuanto tú hagas. Que a partir de que salgas de aquí afuera, que a partir de que estés aquí saliendo, empiezas a replantear tu vida. Tú estás aquí, no por casualidad. Dios te rescató con un propósito, para que tú seas de bendición. La única manera en que tú vas a bendecir a Dios, vas a honrar a Dios, es bendiciendo y honrando a los demás también. Dios quiere que hoy tu vida empiece a cambiar. Que cada cosa que tú hagas, cada acción, aún la persona, el hermano, que barre aquí, la que cierra las puertas, la honra para Dios. El que va y visita, la honra para Dios. El que va y asiste, la honra para Dios. No es para nosotros, no vivimos para nosotros. Que hoy puedas tomar la decisión de que todo lo que tú hagas te lleve a la preocupación, al quebrantamiento, de que todo eso que tú hagas tiene que preocuparte que sea aprobado por Dios. ¿Se acuerdan de Job? Se sintió Dios orgulloso de su siervo. Dice, ¿no has visto mi siervo Job? Que nos diga, ¿no has visto a mi siervo? Y póngale su nombre. Que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Dios, gracias te damos, Señor. Toca, Señor, sigue tocando, Señor, los corazones de mis hermanos. Rogamos perdón, Señor, por los momentos en que hemos sido reprobados, Señor, desobedientes a ti. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de replantear nuestra vida. Si en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos hecho las cosas a nuestra voluntad, procurando el bienestar nuestro, procurando quedar bien con los demás, te rogamos perdón, Padre Celestial. Y que de hoy en adelante, Señor, nos des la oportunidad, Señor, de que cada acción que hagamos, cada cosa, Señor, cada comportamiento de nuestra vida, sea darte la gloria y la honra, porque eres el único que se merece honra y gloria en nuestra vida. Señor, tú conoces, Señor, nuestras debilidades, tú conoces nuestras luchas, Padre Celestial, conoces, Señor, que luchamos. Dice el apóstol Pablo que a veces queremos hacer lo bueno y no lo hacemos, hacemos lo contrario, Padre Celestial, por desobedientes, porque buscamos el reconocimiento nuestro. Te rogamos perdón, Padre Celestial, y que en medio de esa lucha tú nos tomes, Padre Celestial, y nos lleves a cumplirte, a hacer tu voluntad, Señor. Toma a tu pueblo, Padre Celestial, cada hijo tuyo, Señor, que hoy se ha presentado, Señor, toma su vida, toma, Señor, su necesidad, toma su lucha, Padre Celestial, que sea entregado a ti, y que nada, Señor, de lo que quede atrás nos detenga, Señor, para avanzar contigo. Que proseguimos, Señor, a la meta, a ese llamamiento que nos has hecho, de seguirte, de hacer tu voluntad, de cumplir tu palabra, de hacerla nuestra y de cumplirla, y que, Señor, a través de nosotros, Señor, tu palabra se siga escuchando y resonando, Padre Celestial. Te agradecemos por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.